Sí, estoy bien. Los demás que se vayan incorporando cuando vayan apareciendo por ahí. Bueno, ¿Está en su computadora? sí. Va, perfecto. De preferencia, si usted tiene la mano ahí la base de datos, esta no sé si ya la tiene, creo que sí, yo se las compartí. ¿Va? Mm, Sí, ¿Cuál? sí se las compartí. Búsquela y la abre y vamos a ir haciendo al unísono la clase. ¿Cuál de todas las bases de datos? Esta que está aquí, esta que aparece aquí, ID empleado, apellido, nombre, etcétera. De hecho, hicieron un ejercicio que podían ustedes filtrar la información por diseño, docentes, cargos, etcétera. ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio de eso? Por ahí La debe estar en la descarga la base. descarga, espérame. Vaya, aquí me aparece la del tío Tech. Y No, esa es está. la que descargamos la vez anterior. Esta es la que quiero. Quiero Hoy sí la ve. ver. Esa fue la que mandó en chat Google. Creo, sí. También se las publiqué en el modo. Mm, No, ¿La, yo creo que la tengo en chat. ¿La tiene? Si no, se la vuelvo a compartir ahí. Mm, En, en el chat. Sí, aquí la tengo. Ah, ya la veo. Va, perfecto. Va, entonces vamos a tratar de ir al unísono con elaborando las tablas para la base de datos. Y ahí le voy a ir enseñando un que otro truquito para que se nos vaya haciendo como más fácil poder visualizar, digamos, la estructura que nosotros queremos en la tabla dinámica. ¿Sí? Ujú. Me habla De- fuerte porque casi no le escucho. Vaya, está bien. Eso, así como que ya llegaron que unos 3 panes ahí, una taza de leche. Ya desayunó. Pues solo un café me tuve que tomar a la carrera. Ah, no, Siempre hombre, salgo a la carrera. que sean unas pupusas ahí de queso. No, no hay tales todavía de queso. Vaya, lo primero que vamos a hacer, como vimos en la clase anterior, va a ser seleccionar el área que nosotros queremos trabajar. Para ello, vamos a seleccionar primero los encabezados. Ajá. Luego que hemos seleccionado los encabezados, podemos nosotros hacer uso del teclado y presionar control E para que se lo seleccione toda la base de datos. ¿Qué le pareció? Bien. Fácil. ¿Cuánto me tardé? Ni un segundo corrido. Ah, está genial. Entonces, de igual forma, si esto fuese una base de datos mucho más grande que la que vemos, de igual forma se podría hacer eso, no hay ningún problema. Muy bien, Ujú. ahora que tenemos esto ya seleccionado, nos vamos a venir aquí a la zona de insertar. En insertar vamos a buscar donde dice tabla dinámica. Si usted busca aquí en esta pequeña pestaña, va a Ajá. encontrar otras opciones. Por ejemplo, aquí dice de una tabla o rango. Si usted ya tiene, por ejemplo, una base de datos seleccionada, pero quiere nada más seleccionar, por ejemplo, quiere seleccionar, por ejemplo, una columna. Puede Ajá. serlo así. Luego, también está la otra opción que puede utilizar usted si quiere hacer uso de una tabla dinámica, o perdón, una base de datos, pero que esté de forma externa. De hecho, hay sitios como por ejemplo Google Drive, etcétera, donde usted puede desde ahí extraer una base de datos y poderla manipular de esta manera. Entonces, prácticamente se combinan los procesos de Excel con Google Drive. Google Drive. Entonces, con Google Drive, correcto. Pero en este caso, simplemente vamos a hacer una desde acá. Le damos un clic y aquí nos va a aparecer la base de datos, el nombre de la base de datos
es lo primero que aparece en este apartado y luego aparece el rango que nosotros hemos utilizado para o está seleccionado para poder manipular. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. ¿Lo tiene ahí usted también en pantalla? Sí, aquí lo estoy haciendo así como lo va haciendo usted. Envíeme una captura a Google Chat para que quede evidencia de que usted trabajó ahí y los demás también que les depende. ¿Y cómo le mando la captura? ¿Por qué? Con el teléfono, Sí, una fotografía le toma el teléfono y lo manda al Google Chat. al Google Chat. Vaya, pues, ahorita. Pero igual, si usted quiere hacer, cuando quiera hacer una captura, por ejemplo, con... eh, si quiere hacer una captura de igual forma con la computadora, usted puede hacer uso de los recortes y ahí muy fácil pues, va a poder hacer un recorte del área que usted quiere capturar y lo envía también. Ujú. Hay varias opciones. Vamos a ver, aquí. Eso, muy bien. Muy bien, trabajadora, trabajadora, muy bien. Ok. Con tal de recuperar el punto perdido. Sí, o sea, es parte del proceso. Pero todavía no lo ha ganado, obviamente. Ay. Muy bien, vamos entonces con, acá decíamos que ya tenemos el nombre de la base de datos, quiere decir que si usted le pone, por ejemplo, como nombre a la tabla, por ejemplo, se va a llamar aquí, o va a decir acá. Luego aparece el rango que usted va a utilizar para manipular la base de datos y entonces aquí aparecen otras opciones. Nueva hoja de cálculo, eso significa que si la base de datos nueva que se va a crear a partir de la tabla dinámica, usted la quiere dentro de la base de datos actual o quiere que se ejecute en una nueva hoja de cálculo. Cuando las tablas o las bases de datos son pequeñitas, podrían hacer uso ustedes de una hoja de cálculo existente. O sea, en la misma prácticamente les va a colocar, por esta área de acá les podría colocar la otra. A mi parecer no es muy recomendable porque van quedando un poco desordenadas, entonces es mejor ir creando una hoja nueva para que se vayan organizando mejor los datos y de igual forma usted puede irlos rotulando porque, como les decía en la clase anterior, no siempre va a salir a la primera. De repente esta solo va a salir 3 tablas y de esas 3 tablas tenemos que hacer una hoja más para poder sacar el contenido. Entonces, hola. Sí, sí. Ok, escuché el paso ahí. Luego le vamos a dar entonces aquí donde dice aceptar. Y nos va a crear lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que sería el apartado donde se va a generar digamos todo lo que corresponde a los datos, dependiendo de esta área que nosotros tenemos aquí para la manipulación de los datos. Aquí manipulamos los datos y van apareciendo en este sentido, en esta área blanca, o en este pequeño recuadro que aparece acá. Por ejemplo, la base de datos de nosotros que tenemos actualmente es una base de datos de empleados, entonces prácticamente tiene el ID del empleado, que es algo importante. Quizás en algunas empresas no lo utilizan o no se lo dan a los, digamos, a los empleados, pero todo empleado tiene un ID, porque en la medida en que se va ingresando a la base de datos de empleados, se va generando un ID. Ese ID puede identificar única y exclusivamente a esa persona, es como si fuese un DUI, por decir así. Luego tenemos el apellido, los nombres, la seccional, la facultad, y fíjense que acá esto es bien importante y quiero que se lo vayan aprendiendo. Los datos no siempre van a estar en el mismo orden en el que nosotros estamos acostumbrados a verlos. Casi siempre nosotros estamos acostumbrados a ver los datos, por ejemplo, por nombre y apellido. O pueden estar, ¿qué? Divididos, 2 apellidos, 2 nombres, etc. Si yo, por ejemplo, les pido un ejercicio y en el ejercicio está primero el apellido y está el nombre,
no vayan a pensar de que se acabó el mundo y ya no van a poder hacer nada porque ya no está en el mismo orden los datos, para nada. Ustedes tienen que aprender a manipular los datos como estén, no importa el orden. Aquí sí no importa el orden porque el orden se lo van a dar a ustedes. Entonces para ello, nos vamos a venir acá y vamos a colocar primero lo que sería, pues voy a colocar primero el nombre. Miren, ahí están todos los nombres. ¿Y dónde los estoy colocando? Los estoy colocando en las filas. El apellido, voy a ver si lo puedo colocar acá. Y miren, aparece un tanto desordenado. Entonces lo voy a colocar debajo, a ver qué pasa. Todavía no me aparece tan bonito como va mostrándose los datos acá. Puedo también agregarle aquí, por ejemplo, ¿qué más me importa? Me importa, por ejemplo, el cargo que ostento. Y ahí se va a generar. También, si me importa el cargo, pues también me importa el salario. Y si me importa el salario, pues me va a importar de dónde proviene, o sea, ese salario, de qué facultad. Podría ser así. Solo estoy ejemplificando. El orden, insisto, ustedes se lo van a dar. Pero aquí viene un área importante y que no es una regla, obviamente, pero de alguna manera facilita un poquito más la visualización de los datos. Cuando ustedes dan clic acá, les va a aparecer en el menú contextual una serie de opciones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden configurar los campos. Vean, aquí le pueden colocar, por ejemplo, si quiere que sume, si quiere que un recuento, solo va a ser como una suma de los datos que aparezcan. Y aquí está el promedio, el número máximo, el número mínimo, un producto que ya sabemos que es una multiplicación. Podríamos nosotros también configurar eso. Luego tenemos también en esta parte de acá opciones de la tabla dinámica. Clic derecho y el menú contextual, opciones de tabla dinámica. Y aquí es donde quiero yo que presten atención. Hay una área acá donde dice mostrar. Diseño de tabla dinámica clásica. Permite arrastrar campos en la cuadrícula. Vamos a quitar estos y vamos a agregar estos. A ver qué pasa. Miren, cambió totalmente la apariencia de cómo se van manipulando los datos. Entonces, casi siempre cada apartado de los que ustedes colocaron aquí o campo de los que ustedes colocaron acá va a sumar y va a ser un total. Pero por ejemplo, no tendría sentido, por ejemplo, que haya hecho un subtotal o un total, por ejemplo, del nombre o del apellido. Entonces lo vamos a quitar. Para quitarlo, vamos a dar clic derecho sobre el área que dice total y nos vamos a venir acá y dice quitar nombre. Pues no, porque entonces quitaríamos el campo. Pero sí hay un área que dice subtotal nombre y lo quitamos. Lo mismo vamos a hacer con este. Solo lo vamos a ir haciendo por cada uno de los campos que nosotros queremos quitar. Y ahí automáticamente va a ir tomando forma, digamos, lo que corresponde al área que estamos trabajando en ese momento. Aquí vamos a ampliar esto para que se vea un poco mejor. Aquí de igual forma no tiene sentido que esté totalizando el área de lo que corresponde a los cargos. Entonces lo vamos a quitar también para que se vaya organizando. Miren, ya va organizándose. Aquí ustedes podrían totalizar, digámoslo, porque entonces son valores numéricos, pero hay un detalle, o sea, no sería como lógico de que ustedes vayan haciendo una sumatoria por cada uno de los, digamos, empleados. Podría entenderse que quisieran hacer una suma o un total, pero por todo, ¿no? Cuánto le genera a la empresa, por ejemplo, pagarle el salario a todos los empleados. Pero no así, no tiene sentido estarle diciendo que le ponga el total de, por ejemplo, Adriana, si Adriana ya se sabe que gana 3.200, entonces si gana 3.200 el total, ¿cuál va a ser? 3.200. Entonces no tiene sentido, a no ser
que la tabla que ustedes vayan o anden buscando implique mostrar un consolidado, por ejemplo, de los datos de 2 años de Adriana, por ejemplo. ¿Cuánto le ha costado a la empresa pagarle 2 años a Adriana su salario? Ahí sí, es diferente. Pero en este caso no. Se vienen para acá y miren, ya aparece más bonito. ¿Qué les parece? Aquí quizá voy a mover esto y lo voy a pasar de último el salario para que se vea más organizado. Y de igual forma, vuelvo a poner lo mismo, lo vuelvo a quitar. Y miren, ahí va quedando ya de forma organizada. Ahora, estos espacios que están acá, ¿por qué aparecen? Y deben de ser un poco curiosos con el tema de los datos ya en las bases de datos ustedes. Aquí, estos espacios que están acá marcados, y hay varios por cierto, esto sucede porque cuando se hace, digamos, o se genera la captura de los datos en las bases de datos, no se le pone restricciones al usuario. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, creo un campo de un formulario, por poner un ejemplo, y en el formulario le digo de que ahí solo van a ir texto, solo va a ir texto plano, entonces obviamente obligo al usuario a que solo pueda escribir texto. Y imagínense que un usuario, por ejemplo, del nombre se quiera llamar 2022. Si yo no coloco esta restricción, se va a poder llamar 2022. O en su defecto dice, yo no quiero poner el nombre porque no quiero que aparezca. No entendería por qué, pero lo hace la persona, ¿no? Y entonces deja espacio en blanco, por decir así, el nombre o el apellido. Pone el nombre, pero no coloque el apellido. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando se crean bases de datos? Siempre poner o ser un poco restrictivo a la hora de solicitar o capturar los datos. Por ejemplo, una forma sería que si va a colocar, por ejemplo, la fecha de, o cuántos años tiene, o la fecha de nacimiento, pues entonces tiene que ser un valor de fecha o tiene que ser un valor numérico. Pero si ustedes lo dejan libre, que puede escribir lo que él quiera, entonces pueda que escriba cualquier otra cosa, ponga este es mi cumpleaños, por ejemplo, y eso es lo que va a aparecer en la base de datos. Entonces lo mismo pasa con estos campos que están vacíos. De seguro al administrador de la base de datos se le olvidó solicitarle o aplicar, digamos, la restricción de que solo podía o tenía obligadamente que llenar cada campo. Por eso es que cuando ustedes llenan algunos formularios que están en internet sobre alguna solicitud o algo que quieren hacer, siempre aparece un asterisco de color rojo, o a veces aparece abajo o aparece arriba, y aparece también en cada campo. Y la descripción que tiene cada uno de esos es de que es obligación, o sea, tiene que llenarse ese campo para que pueda pasar, digamos, al siguiente campo o pueda pasar a la siguiente página que va a ir llenando. Entonces, por eso es que se generan estos espacios en blanco. Porque, ¿y cuál es el problema de los espacios en blanco en las bases de datos? Más adelante vamos a ver algunas funciones que son exclusivamente para bases de datos. Entonces, el problema es que cuando usted hace uso de esas funciones, la base de datos, pues, digamos, se genera un poco confusa a la hora de hacer la búsqueda, porque como la función está diseñada para que busque algo que está dentro de la celda, pero cuando la celda está vacía, entonces cuesta un poquito más. Hay otra función estrictamente para buscar los campos vacíos y poderlo llenar con algo, etc. O sea, hay un trabajo adicional que se hace para poder trabajar con los espacios vacíos dentro de la base de datos. ¿Y cómo pudieran evitar ustedes eso? Pues ya les comento, o sea, haciendo un poco más restrictiva la captura de datos en los formularios o en los documentos digitales que vayan a llenar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo una base de datos. Aquí, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero
Aquí ya le puedo poner los encabezados, porque, porque esto ya me va a cambiar de alguna manera, digamos, el orden. Vean ustedes cómo estaba la base de datos y cómo va quedando ahora. Si yo, por ejemplo, de hecho no he agregado, bueno, no he agregado la facultad. La facultad, puedo hacer dos cosas aquí con estos dos campos. Uno, puedo llevarlo al área de filtros, por ejemplo, lo que corresponde a cargos y también lo que corresponde a facultad. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque a la hora de hacer el filtrado, puedo filtrar por cada uno de ellos. En este caso, no me aplica porque de nada me sirve. ¿Y para qué quiero hacer un filtrado por nombre? No tiene sentido. De apellido, menos. Salario, no le veo sentido porque estar filtrando por salario. Al final, si yo quiero calcular, por ejemplo, el salario máximo o el salario mínimo, pues ya vimos que hay unas opciones ahí en cada campo y ahí lo puedo determinar. Pero en este caso acá, en el cargo, por ejemplo, yo le puedo colocar acá que me filtre toda la información, pero solo de docente investigador. Le voy a dar un clic y vean, ahí tengo, solo esas personas tienen ese cargo. Pero también puedo filtrarlo por la facultad que yo quiero. Por ejemplo, vamos a ir uno a una. En administración, ¿quiénes tienen ese cargo? Nadie. En comunicación, nadie. En derecho, no hay, o bueno, hay 3 que ostentan ese cargo. En diseño, no hay nadie. En ingeniería, no hay. En medicina, tampoco. Y en publicidad, hay unos cuantos. ¿Ven? Entonces aquí tenemos, quiero ver, 5 más los otros que ya estaban ahí. Entonces, si nosotros quisiéramos filtrar la información por el cargo y la facultad, ahora se nos hace mucho más fácil. Si yo quito esto, por ejemplo, y le doy acá en todos, para que me quede un poco más grande, pues entonces voy a filtrar por todas las facultades. Quiere decir que va y busca en todas las facultades y determina la condición que yo le he colocado que sea solo de tipo docente investigador. Pero si vengo acá y le cambio y quiero que solo vea, por ejemplo, los que son administrativos, voy a dar a aceptar y va cambiando. Hay muchos más administrativos, obviamente es un cargo un poquito más común, por decir así, y por eso es que hay más personas. Ahora, si yo también quiero, por ejemplo, solo los docentes, imagínense, esto sería muy importante porque obviamente podría funcionarnos para una escuela, qué sé yo. ¿Por qué será que hay más docentes, Jessy? ¿Se fue Jessy? Jessy. ¿Me escucha Jessy? No, ok. Muy bien, entonces, la idea de por qué aparecen más docentes es porque el área que estamos trabajando es justamente un área educativa, entonces obviamente el que más predomina son los docentes o las docentes, hoy que tenemos con el tema de lenguaje inclusivo. Entonces, ¿cuál sería para ustedes entonces el mejor? Docente investigador, miren, hay poquitos, quiere decir de que esos tipos ganan bien, miren, 3.900, 3.400, y el docente de a pie, como decimos, pues anda ganando por ahí, pero hay uno de que gana, quiero ver, 4.500. Entonces, imagínense que yo quiero que en el área de salario, por ejemplo, me muestre, pero solo quiero que me muestre los máximos, o sea, los valores máximos. Miren, aquí abajo aparecen los valores máximos. O sea, digamos que sería el que más gana,
y así puedo ir cambiando, por ejemplo, acá para que me muestre el que menos gana. ¿Vean? Máximo, mínimo, etcétera. Entonces acá puedo ir trabajando con cada uno de esos apartados. Bien, puedo seleccionar más de uno y también puedo contar nada más los valores. ¿Vean? Ahí está. Puedo ir contando eso. Pero lo vamos a dejar como estaba para solo es para efectos de enseñarles que ahí podemos ir cambiando estos valores. También esto, si nosotros quisiéramos pasarlo para esta área, entonces aquí sí, por ejemplo, tendríamos que cambiar de alguna manera la estructura de la base de la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tendríamos que colocar, por ejemplo, aquí, en este caso, colocar un filtro y que nos diga, por ejemplo, por cada facultad cuánto es lo que se genera. Entonces ya no me sería tan útil el tema de los nombres y los apellidos porque sería irrelevante, porque lo que me han pedido a mí es que se genere a partir de una necesidad de saber, por ejemplo, cuál es la facultad que más me sale cara, por decir así. Miren, ahí está. Solo muevo los valores y ahora me muestra, en este caso, me muestra administración, comunicación, derecho, ingeniería, medicina. Ahora, entonces en este caso yo también podría calcular cuánto es lo que me va a sumar en total. Acá entonces también podría pasarlo para valores y vean, ahí me genera hasta una tablita bien bonita con los valores que yo necesito por facultad. Entonces aquí, si ustedes quieren ser más ordenados, dejamos eso ahí, lo copiamos, nos venimos para una tabla nueva, copiamos y aquí pues ya lo trabajamos al gusto del cual ya todos sabemos manejar lo que corresponde al formato de las tablas. Vean, aquí le decimos que sí y aquí ya nos convierte esto en una información un poquito más, digamos, organizada. Cuando ustedes hacen el copiado, acá, si ustedes quieren, ya saben que el copiado no es solo de copiar y pegar, hay opciones. Entonces si ustedes vienen acá y dan copiar, pueden copiar esta para que les copie tal cual el formato o simplemente le dan a esta que les copie los valores y aquí ya ustedes con los valores pues le dan formato de acuerdo a la necesidad o lo que les están solicitando. Miren, ahí en este caso, por ejemplo acá, esto tiene que tener un formato de contable porque es un formato de dinero, entonces ahí le podemos agregar. Aquí le podemos quitar decimales porque digamos que tiene muchos, hasta ahí nos permite. Y en este caso también podemos cambiar el tamaño, le vamos a cambiar a 12. Y aquí es donde yo les digo, miren, por ejemplo, ahorita mi máquina o mi Excel ya está muriendo. O sea, por muy sencilla que sea la base de datos que se va a trabajar con la tabla dinámica, las tablas dinámicas siempre generan ese consumo de recursos. Así que tomen en cuenta eso de hacerlo un tanto despacio y si les da problemas, pues tengan en cuenta que es justamente por eso. Bueno, fíjense acá es lo que yo les decía. Por ejemplo, aquí hay que modificar la estructura de la base de datos porque de aquí de la tabla que les ha arrojado la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque aquí el total aparece arriba y eso no funciona. ¿Por qué? Porque visualmente la persona siempre va a querer encontrar el total abajo y no arriba, ¿verdad? No es que no sea correcto. Entonces aquí vamos a eliminar este y aquí vamos a colocar todos los bordes, por ejemplo,
Y aquí le vamos a colocar lo que corresponde a la facultad. Y aquí vamos a colocar, le vamos a colocar así, costo. ¿Cuánto nos genera de costo? Y aquí, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden eliminar esta. Vamos a ver si nos permite eliminar. No me permite eliminar, pero por último, si no le llega a dejar eliminar esa, entonces se vienen y hacen esto. Miren. Y así es como se van trabajando las tablas dinámicas. O sea, los datos que nosotros nos vayan presentando los tenemos que ir transformando en datos un poco más visibles para la población a la cual te lo vamos a mostrar. Aquí, por ejemplo, esta ya no me sirve porque ya la modifiqué. La elimino y me va quedando esta. Entonces, si ustedes se fijan, ahí va quedando más o menos la tabla dinámica. Jessy, no sé qué pasó ahí, que le estaba hablando, no me escuchó, se le acabó. La carga. Pero se apagó porque está cargada. Le agarra de Ya apagarse solo. necesita que la reparemos. Ya sería el segundo o tercer reparo. Otra vez, no hombre, qué barbaridad. Aquí ya la vamos a reparar a precios cómodos. De verdad, no sabía eso yo. ¿Cómo no? Muy bien, aquí por ejemplo entonces ya tenemos, digamos, un dato terminado de acuerdo a la necesidad que nos han pedido. Y fíjense ustedes, pasé de acá, luego fui para una que tengo por aquí, luego tengo esta por acá y aquí manipulé todo esto y al final me quedó esta. Entonces esta, ¿qué voy a hacer con ella? Bueno, me imagino que dependiendo lo que me vayan a pedir, porque usualmente, digamos, el tema de las bases de datos con las tablas dinámicas están estrictamente ligadas, porque sería un poco difícil, les sabré decir, poder trabajar los datos de otra forma que no fuesen con las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas facilitan de alguna manera los procesos para que nosotros podamos manipular un gran volumen de datos en bruto. Mientras que de lo contrario, solo para estar clasificando, por ejemplo, cuántos docentes hay en facultad, sería, híjole, una gran historia ahí, de días quizás, o horas, no sé. Pero con esto, si se fijaron, es una cuestión rápida. Ahora, ¿qué es lo que la clave de las tablas dinámicas? Uno, ya dijimos que estén bien estructuradas, la base de datos donde la van a utilizar. Y lo otro es también aquí buscarle la lógica del análisis de los datos que ustedes quieren dejar plasmados en una pues tabla que vayan a presentar. Si ustedes se fijan, así no apareció al principio, estaban los nombres, estaban los apellidos, luego estaban los salarios, etcétera. Fuimos trabajando y dependiendo de la necesidad, pues así fue el dato. Imagínense que me pidieran, por ejemplo, a mí, que quieren saber cuántos, o mejor dicho, no cuántos, sino quiénes están dentro de la facultad de, por ejemplo, ingeniería. Quieren saber los nombres. ¿Qué se podría hacer, Jessie? Pudiera colocarlos en filtro. ¿Qué cosa? Lo que usted dijo, los cargos. Los cargos los pudiera colocar en filtro, ya están ahí. Ajá, siento yo que está bien ahí porque como estaba explicando hace poquito con respecto a que si me iba al cargo que yo quería elegir, por ejemplo, diseño en filtro, veo que lo hace más rápido y le envía los datos de la persona que están en filtro, que están en lo que uno necesita. Pero ¿qué nos haría falta para poder hacer lo que yo les estoy pidiendo ahorita, así como está?
Una base de datos. No. ¿Hola? La base de datos, no. No. No Puede sé. hacer una consulta sobre la tabla. Si abre el micrófono, con gusto, Yolanda. Sí, disculpe la interrupción, en cuestión de cuando se trasladan datos, ¿verdad? Que no afectaría, ejemplo, fórmulas que se hayan aplicado o no necesariamente se aplican fórmulas en la tabla, ¿verdad? Solo son datos. Las tablas dinámicas tienen, digamos, inteligencia artificial. No es prácticamente visible para nosotros el uso de funciones o fórmulas que vayamos a crear, sino que automáticamente ellos ya las generan internamente y nosotros, para usuarios, nosotros no están visibles. En este caso, cuando nosotros pasemos los datos a otra hoja, que es lo que estuvimos haciendo ahí, si en dado caso a ustedes les ha tocado que hacer uso de una fórmula dentro de la tabla dinámica, pues entonces en ese caso cuando vayan a copiarlo, sí traten de que no vayan a utilizar la segunda opción que utilicé yo, porque en ese caso solo estarían colocando los datos tal cual los copiaron, o sea, van a aparecer datos. Si hay fórmulas, si hay formatos de tabla, etcétera, eso no se los va a copiar. Lo más recomendable sería en ese caso hacer uso de la primera opción o hacer uso de otra opción que aparece ahí que incluye las fórmulas. Pero para el caso no aplicaría. Significa que la aplicación de fórmulas sería en el lugar a donde se copien, ¿verdad? Los datos, digamos, si así se le quiera llamar. Correcto. Aquí, por ejemplo, aquí en esta, que esta, digamos, y esto ya no es una tabla dinámica, ni es una base de datos. Esta es una tabla con datos extraídos de una tabla dinámica. Entonces aquí con estos datos ustedes pueden hacer lo que se les ocurra haciendo uso de las funciones y de las fórmulas que ustedes gusten. Pero hasta acá. Acá, si ustedes se fijan, aquí miren, pueden ir viendo acá, y miren, no hay nada, no hay ninguna fórmula, ni función, ni nada. Aquí, por ejemplo, si yo quiero sumar esto, ya está sumado aquí abajo. Yo no he ocupado ninguna función o fórmula, miren. Porque en automático, como les digo, la inteligencia artificial que ya trae instalada Excel sobre las tablas dinámicas, entonces ella determina de que tiene que hacer un total o totalizar todo lo que tenga que ver con el tema de los costos. Genera ese total y lo pega. Y lo pega así, normal. ¿Por qué lo pega normal? Porque también yo cuando lo fui a extraer de allá, le dije que simplemente lo copiara. Por ejemplo, aquí voy a hacer el mismo, copiar, y voy a generar otra aquí a la par. Vean aquí, si yo le doy acá, por ejemplo, pierde todo el formato y copia exactamente los datos. ¿Por qué o cuándo es necesario eso? Eso es necesario cuando yo necesito darle mi propio estilo a los datos, o sea, mi propia forma. Entonces lo mejor es copien los datos y empiezan a trabajarlos y a formatearlos como ustedes quieren, colores, diseños, etc. Pero si en este caso ustedes vienen acá y tienen, por ejemplo, el solo hacer como una copia del que ya tienen, entonces lo recomendable es hacer esto. Porque aquí agarra hasta el formato que tienen y lo pega tal cual. Y si hay funciones, fórmulas también. Y si quieren ustedes copiar los datos pero que incluyan las fórmulas, entonces utilizan a este. Y a este pues ya es para efectos de solo copiar el formato. Si yo le doy acá, miren, solo copió el formato, el diseño. El formato ustedes ya saben que se refiere al diseño. Entonces, si yo quiero copiar nada más el formato de la tabla que tengo, voy a utilizar esa última, pero los datos no los va a copiar. ¿Sí? Sí, sí. Jessy, preguntas. Usted que está ahorita en problemas porque no ha hecho las tareas. Pues
La única duda que yo tengo es cómo usar, o sea, cómo ubicar en cada lugar que tiene que ir las cosas. Siento que me equivoco un poco. Ah, ok. Ok. Lamentablemente, Jessy, le comento que no hay. No le puedo dar la fórmula mágica para decirle, mire, cuando llegue a este punto haga esto, haga lo otro. Ahí es el análisis de cada uno de ustedes el que tiene que ponerse de manifiesto. Sí hay como tips, opciones, como las que le acabo de enseñar, por ejemplo, que les muestre de forma clásica la organización de los datos, eso sí. Pero de ahí por lo demás, cómo y dónde van a ubicar cada cosa, eso es el análisis de datos de ustedes. Y ahí es donde se pone de manifiesto lo que ustedes vayan a analizar sobre primero, la base de datos. Segundo, sobre lo que les están pidiendo. O sea, lo que les están pidiendo es clave. Porque a partir de lo que a usted le piden, imagínese que usted tuviera, pongo de ejemplo esto porque quizás es el registro más grande que hay, pero imagínense que le pasaran la base de datos del censo de El Salvador, que fue allá como el 2007 o 17, no me acuerdo, la que hay, la última. Y entonces, 2007 me parece. hola, 2007 me parece. 2007, ¿verdad? Ya está algo viejito, ya está desfasado. Sí. Entonces, imagínense que le pasaran la base de datos esa a usted, Jessy, y le pidieran, por ejemplo, que quieren saber por departamento cuántas mujeres hay. Entonces, obviamente no va a salir en la primera tabla dinámica. Quizás después de unas 4 o 5 tablas dinámicas que vaya haciendo, le va a ir quedando una tabla parecida a la que yo tengo ahorita al final. Entonces, ¿de qué va a depender que si le salen 5 o le salen 10, 15 o solo le salen 3? Puede que sea del análisis que usted tenga de cómo ir manipulando la información. ¿A qué me refiero? Si usted cree que primero tendría que colocar los departamentos, pues entonces quizás en alguna tabla, de que le genere una tabla dinámica, solo van a aparecer los departamentos y van a aparecer una serie de datos. Pero todavía no están, digamos, normalizados, no están, digamos, un poco sesgados hacia digamos, un municipio, un departamento, qué sé yo. Entonces, puede ser que en la siguiente tabla dinámica que haga, usted coloque los departamentos y coloque los municipios y coloque los totales. Y así va a ir tomando forma la información en la medida en que usted va analizando los datos. Pero puede que alguien en automático en la primera diga, bueno, primero hay que pensar, o sea, no solo vayan a Excel y empiecen a inventar a ver qué les sale. Primero analicen qué es lo que van a hacer. Entonces, quizás de primero, alguien podría pensar, bueno, lo que voy a hacer entonces es que voy a mostrar primero todos los departamentos y voy a hacer otra de todos los municipios. Quizás podría pensar alguien. Otra persona podría decir, no hombre, eso está fácil. Simplemente filtro todos los departamentos, o sea, pongo por ejemplo los departamentos y coloco en el área de contar, en esta área, en esta área de valores, coloco por ejemplo los municipios y ahí me va a dar un dato, ¿no? Porque acuérdense que los municipios, ¿a quiénes contienen a quiénes? ¿Los municipios a los departamentos o los departamentos a los municipios? Jessy, Los departamentos ¿contienen? a los municipios. Ok, entonces podría yo sumar todos los valores de los municipios y me podría dar el valor del departamento, ¿verdad? Prácticamente entonces me está diciendo de que eso, prácticamente los campos de tabla dinámica los utilizaría según la información yo obtuviera y lo que me pidieran también. Más que todo quizás en base a lo que a usted le estén pidiendo. Porque la base de datos, si casi siempre no la hace uno, se la dan, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, imagínate usted está trabajando en la Digestic y le pasan esa base de datos que le digo yo
de, por ejemplo, el censo de 2007, entonces usted ya tiene la base de datos, eso ya no se tiene que preocupar. Ahora, ¿de qué se tiene que preocupar usted? De esto, que tenga una estructura que usted la pueda manipular con las tablas dinámicas. Si esto no tiene esta estructura, de hecho la misma tabla dinámica le va a decir que no cumple con las condiciones de los encabezados, que no sé qué. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir y corregir si hay algún problema ahí con los encabezados. Pero normalmente la gente que ya trabaja en base de datos ya sabe de eso y ya vienen como normalizados los encabezados. Pero usted ya tiene la base de datos, ahora viene qué es lo que le va a pedir su jefe. O sea, si su jefe le dice, mira, Jessy, yo solo necesito que me coloques una tabla, me mandes una presentación de una tabla donde se muestre, por ejemplo, imagínense, los departamentos con cada uno de los municipios y cuánta población existe en ellos. Y ahí está. Y ahí empieza a trabajar usted despacio, pero con la gran presión de que lo tiene por ahí cerca y pidiéndole las cosas de este día. Sí, entiendo. Y así funciona, en la vida real así funciona, o sea, que si usted se tardó, que si usó 10 hojas de tablas de no sé dónde, muchas tablas dinámicas, eso a los jefes no, les es indiferente, no les importa. Lo que le importa es el dato que usted les vaya a dar. Entonces usted también tiene que ser un poco proactiva y buscar de manera que le facilite el trabajo. Si por ejemplo a usted la contrata, está trabajando igual ahí como le digo en la Digestic, y va a estar trabajando casi siempre en la base de datos nacional del censo, pues lo más recomendable es que usted también vaya preparando como una estructura de tabla dinámica para que cuando, por ejemplo, le digan, mira, decime cuánta población tiene, por ejemplo, el refugio, un municipio. Entonces, no se va a ir a poner a hacer la tabla de nuevo para ir a filtrar los departamentos, los municipios, sino que si ya tiene una por ahí, solo simplemente va y ya no elige todos los departamentos, solo elige a donde esté el refugio, elige el refugio y le va a dar los datos, así de fácil. Ok, ya más o menos voy entendiendo, pero ahí voy. Hagamos un ejemplo entonces, quiero ver, tenemos solo 5 minutos para hacer un ejemplo. Vale. Lo que quiero es que haga lo siguiente. Quiero una cosa bien fácil. Quiero que aparezcan los nombres que están en la facultad de ingeniería. Solo eso quiero. Está fácil. Es el regalo de haber venido temprano. ¿Quiere? ¿Cómo fue lo que me dijo? La pregunta. Quiero una tabla que muestre, por ejemplo, o sea, no cuántas, sino las personas que están, pero en el área de ingeniería. En el área de ingeniería, Sí. colocaría. Voy a dejar de compartir para que se vuelva emocionante y lo hacemos ahí. Ahí está, ya dejé de compartir. Ah, ok, espérame. No es que desconfío de usted, ¿verdad? Sino que, pues, No, sí, yo sé. ¿Se puede ver? sí, Jessy. Entonces me dijo que colocara, que quería la información de los. Quiero, primero, vaya, ¿qué es lo primero que va a necesitar? Una base de datos. Ya la tiene, Ajá. no hay problema. Luego inserto una tabla, insertar una tabla dinámica para sacar la información que necesito. Muy bien. Ok, estoy en la tabla y
quizás colocaría, usted dijo los nombres, ¿verdad? Yo necesito la facultad de ingeniería, ¿cuáles son los nombres que tiene? Entonces colocaría facultad en filas. No le puedo decir, usted vaya haciéndolo ya y ¿Y después vemos si lo logró o no. cuál fue la otra que me dijo? Disculpe. Lo otro que dije que necesito son los nombres, o sea, las personas, los empleados que están ahí. O sea, nombre con valores. No. Sería así. Hola. Coloqué fila, en fila coloqué la facultad. Y pues los nombres los coloqué en valores. ¿Por qué? Porque usted necesita saber cuántas personas hay en cada facultad. Mentiras, no dije eso. Entonces, Vaya bien, por eso le digo de que ahí hay que tener cuidado de cómo vamos a ir haciendo las cosas. O sea, no le estoy pidiendo cuántas personas tiene. Eso podría ser otra petición. Pero yo no estoy pidiendo que me muestre cuántas personas tiene cada facultad, sino que me muestre las personas que están dentro de la facultad de ingeniería. ¿Qué se le ocurre ahí? Va bien. no, no sé. No sé, la verdad. Si me llevo los nombres a fila, Yo ahorita estoy aquí nada más viendo. No sé nada, todo se me olvidó. ya veo que le digo que sí, la verdad, esta parte es la que no mucho le entiendo, la verdad. Vaya, coloqué en filtros la facultad y en filas coloqué nombres. Ahí vamos. Entonces, ¿Cuál quiero yo? usted quería de ingeniería. Ajá. Entonces, como coloqué en filtros la facultad, me iría acá en la hoja buscar Ajá. ingeniería, Selección. ajá, le diera aceptar y Y tarán. esos son los de ingeniería. Ajá, pero fíjese lo que ahí que le falta. Está bien, pero le falta algo. Mm, no sé, No, ahí está bien, ahí ni lo toque. Le faltan los apellidos, porque no solo va a ir a buscar a Elsa, por ejemplo, y Elsa qué. ok, entonces con los apellidos también en filas. Ajá. Vaya, ahí hace lo que le enseñé hace un ratito y ya le va a quedar lista la tabla. O sea, lo demás es como irle dando formato, porque también en la medida que ustedes le vayan dando formato a la tabla, así también se les va a ir mostrando un poquito más fácil de visualizar los datos que ustedes andan buscando. Ahorita, por ejemplo, ahí aparece un tanto desordenada, pero ya a la hora de irle dando formato, ya va a ir apareciendo mejor. Entiendo. Quizás de un 5 que no entendí, hoy ya vamos por el 6. Hay que seguir practicando. Hagan mucho. Vale, les voy a dejar un ejemplo, pero háganlo porque no están haciendo las tareas. Vale, necesito que hagan una tabla, no sé si van a tomar nota, necesito que hagan una tabla dinámica que muestre, por ejemplo, que muestre uno, el ID del empleado, el nombre, el apellido y
que aparezca la facultad, el cargo y que yo pueda filtrar, ya sea por la facultad o el cargo, y que me diga cuánto me cuesta pagarle dependiendo del área que yo elija. Por ejemplo, si yo elijo ingeniería y elijo docente, por ejemplo, que me genere una tabla y que me diga ahí abajo el total cuánto me genera de costos. Ahí está, ahí les dejo para que lo hagan despacio ahí en su casa. Muy bien, ¿no hay preguntas? Por el momento no. Muy bien, entonces si tienen alguna duda me la dejan ahí en el Google Chat y ahí les voy a estar respondiendo. Traten de practicar mucho, este tema no es nada fácil, les mentiría si les digo que es fácil, pero tampoco no es imposible de aprender. Solo requiere 1, análisis y 2, práctica. Eso es todo. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Muy bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Un gusto poder compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Buenos Ok, días. gracias.